Lección 1. Técnicas de negociación eficaces. Hola Anna, me estoy preparando para una negociación importante. ¿Tienes algún consejo sobre cómo negociar de forma eficaz? Hola John. La negociación puede ser un desafío, pero con las técnicas adecuadas, puede tener éxito. Primero, investigue y reúna toda la información necesaria. Es un buen argumento. Me aseguraré de reunir todos los datos y cifras antes de iniciar la negociación. ¿Qué más debo tener en cuenta? Es esencial entender la perspectiva de la otra parte. Ponte en su lugar e intenta anticiparte a sus necesidades e inquietudes. Entender su perspectiva tiene sentido. Al hacerlo, puedo encontrar puntos en común y proponer soluciones que beneficien a ambas partes. ¿Cómo debo iniciar la negociación? Comience por establecer sus objetivos de manera clara y concisa. Sea seguro y asertivo, pero también esté abierto a comprometerse y a encontrar acuerdos mutuos. Lo tendré en cuenta. Comenzar con objetivos claros ayudará a establecer el tono de la negociación. Mi objetivo es lograr un resultado en el que todos salgan ganando. ¿Alguna técnica específica que deba usar? La escucha activa es crucial. Presta atención a lo que dice la otra parte y haz las preguntas pertinentes. Esto demostrará que valora sus comentarios y que estás dispuesto a encontrar puntos en común. La escucha activa es una habilidad que necesito mejorar. Haré un esfuerzo por escuchar con atención y hacer preguntas reflexivas. ¿Cómo puedo garantizar una atmósfera positiva durante la negociación? Mantenga una conducta profesional y respetuosa durante toda la negociación. Evite ponerse a la defensiva o confrontar. Concéntrese en los problemas en cuestión, no en los ataques personales. Es importante mantener una actitud profesional y respetuosa. Mantendré la calma y la compostura, incluso si las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo puedo gestionar las objeciones o los desacuerdos? Aborde las objeciones proporcionando pruebas y un razonamiento lógico. Mantén la calma y presenta tus puntos de manera clara y persuasiva. Prepárate para ofrecer alternativas. Manejar las objeciones con evidencia y razonamiento lógico tiene sentido. Prepararé una lista de hechos que respalden mis argumentos. ¿Cómo puedo cerrar la negociación con una nota positiva? Resuma los puntos acordados y asegúrese de que haya una comprensión clara de los próximos pasos. Expresa tu gratitud por la oportunidad de negociar y mantener un tono profesional. Resumir los puntos clave y expresar gratitud son excelentes maneras de terminar la negociación de manera positiva. Me aseguraré de preguntar sobre ellos durante la negociación. ¿Algún consejo final? Recuerde mantenerse flexible y adaptable durante el proceso de negociación. Esté abierto a soluciones creativas y dispuesto a encontrar puntos en común. Buena suerte. Gracias. Agradezco tu orientación. Aplicaré estas técnicas y abordaré la negociación con confianza. Por un resultado exitoso. Lección 2. Superar la duda sobre uno mismo. Hola Anna, a veces dudo de mis habilidades. ¿Cómo puedo superar las dudas sobre mí misma y creer más en mí misma? Hola John. La duda sobre uno mismo es común, pero recuerda que todo el mundo tiene momentos de incertidumbre. Es importante reconocer tus capacidades y desafiar los pensamientos negativos. Es reconfortante escuchar eso.
Intentaré recordar mis puntos fuertes y logros cuando surjan dudas sobre mí mismo. ¿Cómo puedo dejar de compararme con los demás? Concéntrese en su propio progreso y viaje. La comparación puede ser perjudicial para la autoestima. Celebre sus logros y establezca metas realistas para el crecimiento personal. Es un gran consejo. Cambiaré mi enfoque hacia mi propio crecimiento y me sentiré orgulloso de mis logros, por pequeños que sean. ¿Cómo puedo silenciar a mi crítico interior? Desafíe el diálogo interno negativo cuestionando su validez. Reemplace los pensamientos autocríticos con afirmaciones positivas y recordatorios de éxitos pasados. Haré un esfuerzo consciente para cuestionar mis pensamientos negativos y reemplazarlos por otros positivos. Es hora de ser más amable conmigo misma. ¿Cómo puedo generar confianza en situaciones desconocidas? Prepárese a fondo y adquiera las habilidades y conocimientos necesarios. Practica en un entorno seguro y recuerda que todos comienzan como principiantes. La preparación y la práctica tienen sentido. Me aseguraré de estar bien preparado para situaciones desconocidas y recordaré que está bien ser un principiante. ¿Cómo puedo buscar apoyo cuando surgen dudas sobre mí mismo? Ponte en contacto con amigos, familiares o mentores de confianza que puedan alentarte y guiarte. Compartir tus preocupaciones puede ayudar a aliviar las dudas sobre ti mismo. Es importante buscar el apoyo de los demás. Recordaré compartir mis dificultades y buscar la orientación de quienes creen en mí. ¿Cómo puedo aceptar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje? Cambie su perspectiva y vea el fracaso como un trampolín hacia el crecimiento. Analice lo que salió mal, aprenda de ello y utilice ese conocimiento para mejorar. Cambiaré mi forma de pensar y veré el fracaso como una valiosa experiencia de aprendizaje más que como un reflejo de mis habilidades. Es hora de abrazar el crecimiento. ¿Cómo puedo mantener una mentalidad positiva? Rodéate de positividad. Practica la gratitud, participa en actividades que disfrutes y céntrate en el cuidado personal. Cultiva una mentalidad de confianza en ti mismo y resiliencia. Rodearme de positividad y practicar la gratitud son excelentes maneras de mantener una mentalidad positiva. Priorizaré el cuidado personal y la confianza en mí mismo. ¿Cómo puedo mantenerme motivado cuando persisten las dudas sobre mí mismo? Establezca metas realistas y divídalas en pasos manejables. Celebra las pequeñas victorias a lo largo del camino y recuerda tu progreso. Dividir los objetivos en pasos más pequeños y celebrar las victorias parece una buena estrategia. Me mantendré motivado al reconocer mi progreso. ¿Algún consejo final para superar las dudas sobre uno mismo? Recuerda que dudar de ti mismo es una parte normal del viaje. Sé paciente contigo mismo, practica la autocompasión y cree en tu potencial. Tienes esto. Gracias. Agradezco su apoyo y orientación. Implementaré estas estrategias y creeré más en mí mismo. Brindemos por vencer las dudas sobre uno mismo. Lección 3. Dominar la gestión del tiempo. Hola Anna, a menudo me cuesta administrar mi tiempo de manera efectiva. ¿Tienes algún consejo sobre cómo puedo mejorar mis habilidades de gestión del tiempo? Hola John. La gestión del tiempo puede ser un desafío, pero existen estrategias que pueden ayudar. En primer lugar, priorice sus tareas en función de la importancia y los plazos. La priorización de las tareas parece un buen punto de partida. Haré una lista y me centraré en las más urgentes e importantes.
¿Cómo puedo evitar la procrastinación? Divida las tareas en partes más pequeñas y manejables. Establezca plazos específicos para cada parte y hágase responsable. Usa técnicas como la técnica Pomodoro para mantener la concentración. Dividir las tareas en partes más pequeñas y establecer plazos me ayudará a evitar la postergación. Probaré la técnica Pomodoro para mantener la concentración. ¿Qué pasa con las distracciones? Minimice las distracciones creando un entorno de trabajo propicio. Desactive las notificaciones, limite el uso de las redes sociales y comunique los límites a los demás. Crear un entorno de trabajo libre de distracciones es crucial. Desactivaré las notificaciones y comunicaré mis límites para minimizar las interrupciones. ¿Cómo puedo estimar la duración de las tareas con precisión? Haz un seguimiento del tiempo que dedicas a las tareas para comprender mejor cuánto tiempo llevan. Usa herramientas como temporizadores o aplicaciones de seguimiento del tiempo para mejorar tus habilidades de estimación. El seguimiento de mi tiempo me ayudará a estimar la duración de las tareas con mayor precisión. Utilizaré temporizadores o aplicaciones para controlar la duración de cada tarea. ¿Cómo puedo mantenerme organizado? Usa una agenda o un calendario digital para programar y llevar un registro de tus compromisos. Divida los proyectos en hitos más pequeños y establezca recordatorios para las fechas límite importantes. Un planificador o un calendario digital me ayudarán a mantenerme organizado y a llevar un registro de mis compromisos. Dividiré los proyectos en hitos y estableceré recordatorios. ¿Cómo puedo gestionar las interrupciones o las tareas inesperadas? Permita cierta flexibilidad en su horario para adaptarse a tareas inesperadas. Evalúe su urgencia e importancia, y reprograme o delegue si es posible. Permitir la flexibilidad y evaluar la urgencia me ayudará a gestionar mejor las interrupciones. Reprogramaré o delegaré las tareas cuando sea necesario. ¿Cómo puedo mejorar mi productividad? Priorice el cuidado personal y tómese descansos regulares. Practica la atención plena y concéntrate en una tarea a la vez. Delegue tareas que otros puedan realizar. Priorizar el cuidado personal y tomar descansos son esenciales para la productividad. Practicaré la atención plena y delegaré tareas cuando sea apropiado. ¿Cómo puedo aprender de los errores de gestión del tiempo? Reflexione sobre los errores del pasado e identifique las áreas de mejora. Ajusta tus estrategias en consecuencia y aprende de tus experiencias para mejorar la gestión del tiempo en el futuro. Reflexionar sobre los errores del pasado y ajustar las estrategias me ayudará a mejorar mis habilidades de gestión del tiempo. Aprenderé de mis experiencias y haré los cambios necesarios. ¿Algún consejo final para una gestión eficaz del tiempo? Recuerda ser realista con tus expectativas y evitar comprometerte demasiado. Practica la autodisciplina y sé coherente con tus estrategias de gestión del tiempo. Tienes esto. Gracias. Agradezco tu orientación. Pondré en práctica estos consejos y me esforzaré por mejorar mis habilidades de gestión del tiempo. Por una vida más productiva y organizada. Lección 4. Explorando la naturaleza. Hola Anna, ¿has oído hablar del Old Swanee Me? Es un hotel altamente valorado rodeado de una naturaleza impresionante. Hola John. Sí, he oído hablar de ello. La ubicación parece increíble. Siempre quise alojarme en un hotel que ofreciera un hermoso entorno natural.
El Old Swan Minster Mee es perfecto para los amantes de la naturaleza. Está ubicado en medio de paisajes pintorescos con ríos, jardines y senderos para caminar. Eso suena delicioso. Me imagino dando largos paseos junto al río y disfrutando de la tranquilidad de los jardines. ¿Qué otras actividades se pueden realizar allí? Además de senderos para caminar, ofrecen actividades como pesca, ciclismo e incluso croquet. Es un gran lugar para disfrutar de actividades recreativas al aire libre. La pesca y el ciclismo parecen actividades divertidas. Es una gran oportunidad para conectarse con la naturaleza y probar algo nuevo. ¿Hay atracciones cercanas? Absolutamente. El hotel está situado cerca de los Cotswolds, una zona conocida por sus encantadores pueblos y pintorescos paisajes. Es imprescindible explorar los Cotswolds. Explorar los Cotswolds suena fascinante. He visto fotos de hermosas cabañas de piedra y colinas ondulantes. Debe ser una experiencia única. Realmente lo es. Puedes visitar pueblos como Burford y Bourton-on-the-Water, conocidos por su encanto del viejo mundo y su arquitectura tradicional inglesa. He oído hablar de Burford y Bourton-on-the-Water. Parece que han salido de un libro de cuentos. Me encantaría pasear por esas pintorescas calles. Es como retroceder en el tiempo. Los Cotswolds también ofrecen oportunidades para montar a caballo, hacer picnics y visitar sitios históricos. Montar a caballo y hacer un picnic en un entorno tan pintoresco sería increíble. Me imagino pasar un día tranquilo rodeado de belleza natural. Absolutamente. Y después de un día explorando, puede relajarse en el spa del hotel o disfrutar de una deliciosa comida en su restaurante, que ofrece ingredientes de origen local. Parece la manera perfecta de relajarse después de un día de aventura. Una sesión de spa y una deliciosa comida serían la guinda de un día maravilloso. De hecho, The Old Swan Minster Mee ofrece una combinación única de naturaleza, historia y relajación. Es un destino ideal para una escapada rejuvenecedora. Definitivamente parece un lugar que me encantaría visitar. Es difícil resistirse a la combinación de una naturaleza impresionante, pueblos encantadores y lujosas comodidades. Es una joya escondida que ofrece una experiencia inolvidable. Ya sea que busque tranquilidad o aventuras al aire libre, Old Swan Minster Mee lo tiene todo. Gracias por compartir esta joya escondida. Ahora está en mi lista de lugares para visitar. Me muero por sumergirme en la naturaleza y explorar los Cotswolds. De nada. Estoy seguro de que pasarás un tiempo increíble allí. Disfruta de la belleza de la naturaleza y crea recuerdos imborrables. ¡Felices viajes! Lección 5. Conversaciones de café en un café acogedor. Hola Anna, este café tiene un ambiente muy acogedor. ¿Te gusta el café de aquí? Hola John. El ambiente es encantador. Aún no he probado el café. ¿Has tenido la oportunidad de probarlo? Sí, lo he hecho. El café de aquí es excepcional. El aroma y el sabor son realmente deliciosos. Eso suena tentador. Siempre estoy dispuesto a tomar una buena taza de café. ¿Qué me recomiendas? El cappuccino es fantástico. Tiene el equilibrio perfecto entre un rico espresso y una espuma de leche aterciopelada.
Definitivamente voy a probar el cappuccino. ¿Ofrecen otras bebidas especiales? Absolutamente. Tienen una amplia selección de bebidas, que incluyen lattes, macchiatos e incluso algunas creaciones únicas de temporada. Agradezco la variedad. Es bueno tener opciones que se adapten a las diferentes preferencias. ¿Hay bollería o golosinas exclusivas? Sí, tienen una exhibición de pasteles, tartas y galletas recién horneados. Los croissants de chocolate son simplemente divinos. Mi debilidad son los croissants de chocolate. No puedo resistirme a ellos. No cabe duda de que me tomaré una con mi café. Es una combinación perfecta. El croissant tibio y hojaldrado combinado con una taza de café caliente es pura felicidad. De hecho, son los pequeños placeres de la vida. Además del café y los pasteles, ¿hay algo más que destaque en este café? Las acogedoras zonas de estar y la suave música de fondo crean un ambiente relajante. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar de una conversación. Aprecio un café con un ambiente confortable. Es bueno tener un lugar donde puedas chatear y conectarte con otras personas. Absolutamente. Es un lugar de reunión para amigos, colegas e incluso visitantes solitarios que buscan un momento de paz. Eso es maravilloso. Disfruto conocer gente nueva y entablar conversaciones. Es una excelente manera de aprender y ampliar los horizontes. No podría estar más de acuerdo. Las conversaciones con una taza de café pueden ser esclarecedoras y brindar perspectivas únicas. Es increíble cómo una bebida sencilla puede unir a las personas y provocar interesantes debates. Definitivamente. El café tiene una forma de crear conexiones y fomentar un sentido de comunidad. Tengo muchas ganas de experimentar ese sentido de comunidad y disfrutar de una deliciosa taza de café aquí. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla. Este café tiene una forma de hacer que todos se sientan bienvenidos y como en casa. Gracias por presentarme este encantador lugar. Estoy emocionada de embarcarme juntos en esta aventura del café. De nada. Saboreemos cada sorbo, deleitémonos con deliciosos manjares y creemos recuerdos imborrables en este acogedor café. Lección 6. La conservación de la naturaleza y su importancia. Hola Anna, ¿has aprendido alguna vez sobre la conservación de la naturaleza? Es importante proteger nuestro medio ambiente. Hola John. Sí, la conservación es crucial para preservar la belleza y el equilibrio de la naturaleza. Nos lo enseñaron en la escuela. Eso es genial. Es importante que las generaciones más jóvenes comprendan la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Absolutamente. Hicieron hincapié en la importancia de las prácticas sostenibles y el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Es maravilloso escuchar eso. Es crucial que todos sean conscientes de su papel en la preservación de nuestro planeta. ¿Mencionaron alguna acción específica que podamos tomar? Sí, discutieron varias formas de contribuir a los esfuerzos de conservación. Una de ellas es reducir nuestra huella de carbono mediante el uso de fuentes de energía renovables. Es un gran paso hacia la sostenibilidad. Es importante dar prioridad a las alternativas de energía limpia para minimizar nuestro impacto en el medio ambiente.
También mencionaron la importancia de reciclar y minimizar los residuos. Los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. El reciclaje y la reducción de residuos son formas sencillas pero eficaces de conservar los recursos y reducir la contaminación. También destacaron la importancia de preservar los hábitats naturales. La protección de los ecosistemas garantiza la supervivencia de innumerables especies de plantas y animales. Eso es cierto. La biodiversidad es esencial para la salud de nuestro planeta y contribuye al equilibrio general de los ecosistemas. También mencionaron la importancia de crear conciencia y educar a otros sobre la conservación. La difusión del conocimiento puede inspirar a más personas a tomar medidas. Es un aspecto crucial. Al educar e involucrar a los demás, podemos crear un esfuerzo colectivo hacia un futuro sostenible. Hicieron hincapié en que la conservación es una responsabilidad compartida. Requiere la participación y el compromiso de las personas, las comunidades y los gobiernos. Es un punto valioso. La colaboración es clave cuando se trata de implementar estrategias de conservación eficaces a mayor escala. También mencionaron el impacto del cambio climático en nuestro medio ambiente y la necesidad de adaptar y mitigar sus efectos. El cambio climático es, de hecho, un tema apremiante. Es importante priorizar las prácticas sostenibles y trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos alentaron a participar en proyectos y organizaciones de conservación locales para lograr un impacto tangible en nuestras comunidades. Eso es fantástico. Participar en iniciativas de conservación nos permite contribuir activamente a la protección de nuestro entorno natural. En general, sus enseñanzas enfatizaron que cada individuo tiene el poder de marcar una diferencia positiva a través de elecciones y acciones conscientes. Es un mensaje poderoso. Es inspirador saber que todos tenemos la capacidad de cuidar el medio ambiente y protegerlo para las generaciones futuras. Absolutamente. Tomemos muy en serio estas lecciones y hagamos nuestra parte para preservar y conservar la belleza de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos lograr un impacto significativo y crear un planeta más sostenible y próspero. Emprendamos este viaje juntos e inspiremos a otros a unirse a nosotros en la misión de la conservación. De hecho, seamos el cambio que queremos ver en el mundo y trabajemos por un futuro más brillante y ecológico. Lección 7. Cómo abrazar la comodidad y la presentabilidad. Hola Anna, quería hablar sobre cómo las apariencias no deberían definir a una persona. Es importante estar cómodos y presentables a nuestra manera única. Hola John. Estoy totalmente de acuerdo. Es esencial priorizar nuestra comodidad y, al mismo tiempo, expresarnos de manera auténtica. Absolutamente. Debemos sentirnos seguros y a gusto en nuestra propia piel, independientemente de las expectativas o juicios de la sociedad. Eso es cierto. Nuestro valor va más allá de las apariencias físicas. Se trata de nuestro carácter, nuestros talentos y la forma en que tratamos a los demás. Tienes toda la razón. Son nuestras acciones y cualidades las que realmente nos definen, no solo nuestra apariencia exterior. Es importante vestirse de manera que nos sintamos cómodos y refleje nuestro estilo personal. La confianza viene de adentro.
Precisamente. Cuando nos vestimos de una manera que se alinea con nuestro yo auténtico, irradiamos confianza y causamos una impresión positiva. Y no se trata solo de ropa. Estar presentables también significa cuidar nuestra higiene y aseo personal. Es un aspecto importante. Mantener buenos hábitos de higiene y aseo personal demuestra respeto por nosotros mismos y por los demás. Absolutamente. Se trata de presentar lo mejor de nosotros mismos sin dejar de ser fieles a quienes somos. Debemos sentirnos cómodos y seguros en nuestra propia piel. Bien dicho. Se trata de lograr un equilibrio entre estar cómodos y hacer un esfuerzo por presentarnos bien. Y es importante recordar que la definición de comodidad y presentabilidad de cada persona puede variar. Es una elección personal. Exactamente, lo que más importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Se trata de abrazar nuestra individualidad y ser fieles a quienes somos. Los estándares de belleza o moda de la sociedad no deberían dictar nuestra autoestima. Debemos definir nuestros propios estándares y adoptar nuestras cualidades únicas. En el blanco. Debemos celebrar nuestra individualidad y reconocer que la verdadera belleza viene de adentro. Absolutamente. Cuando nos enfocamos en desarrollar nuestro carácter y tratar a los demás con amabilidad, es cuando brilla nuestra verdadera belleza. Bien dicho. Recordemos sentirnos cómodos en nuestra propia piel, expresarnos auténticamente y definir nuestro valor más allá de las apariencias. De hecho, aceptemos nuestra singularidad, prioricemos nuestra comodidad e irradiemos confianza desde dentro. Enhorabuena por eso. Estamos aquí para abrazar nuestro verdadero yo, sentirnos cómodos y presentables, e inspirar a otros a hacer lo mismo. Lección 8. Comenzar una rutina de ejercicios. Hola Anna, he estado pensando en empezar una rutina de ejercicios. Quiero empezar con 3 días a la semana y aumentarlo gradualmente a 5. ¿Qué opinas? Hola John. Parece un gran plan. Empezar a aumentar la frecuencia de entrenamiento de forma gradual y progresiva es un enfoque inteligente. Estoy de acuerdo, es importante escuchar a nuestro cuerpo y no esforzarnos demasiado al principio. La coherencia es clave. Absolutamente. Comenzar 3 días a la semana permite que tu cuerpo se adapte y se recupere, sin dejar de progresar hacia tus objetivos de acondicionamiento físico. Ese es mi objetivo. Quiero mejorar mi estado físico general y aumentar mi fuerza y resistencia con el tiempo. Eso es fantástico. Recuerda incluir en tu rutina una combinación de ejercicios cardiovasculares, entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad. Buen punto. La variedad es importante para garantizar que trabajamos diferentes grupos musculares y mantenemos la forma física y la flexibilidad en general. También es una buena idea establecer objetivos específicos para cada sesión de entrenamiento. Ya sea para aumentar la duración o la intensidad, tener un objetivo te mantiene motivado. Lo tendré en cuenta. Establecer metas mensurables me ayudará a hacer un seguimiento de mi progreso y a celebrar mis logros a lo largo del camino. Y no olvide la importancia de una nutrición e hidratación adecuadas. Alimentar tu cuerpo con alimentos nutritivos y mantenerte hidratado contribuye a tus entrenamientos. Absolutamente.
Una dieta equilibrada y una hidratación adecuada me proporcionarán la energía que necesito para rendir al máximo durante los entrenamientos. También es fundamental escuchar a tu cuerpo y darte días de descanso. El descanso y la recuperación son tan importantes como los propios entrenamientos. Tienes razón, el descanso permite que nuestros músculos se reparen y se fortalezcan. Es una parte crucial del proceso de acondicionamiento físico. A medida que avances, no temas ponerte a prueba y probar nuevos ejercicios o actividades. Haz que tus entrenamientos sean atractivos y divertidos. Es un buen consejo. Probar cosas nuevas hace que la rutina de ejercicios sea emocionante y ayuda a prevenir el aburrimiento o los estancamientos. Y recuerda, la coherencia es clave. Incluso los días en los que no te sientas motivado, presentarte y hacer algo es mejor que no hacer nada. Lo tendré en cuenta. La consistencia es lo que, en última instancia, conducirá a resultados a largo plazo y a un estilo de vida más saludable. Absolutamente. Me entusiasma que te embarques en este viaje de acondicionamiento físico. Recuerda disfrutar el proceso y celebrar cada hito. Gracias. Tu apoyo significa mucho. Tengo muchas ganas de hacerme más fuerte y estar más en forma con cada entrenamiento. Tienes esto. Estaré aquí animándote en cada paso del camino. Brindemos por un exitoso y satisfactorio viaje de acondicionamiento físico. Gracias. Tu aliento es motivador. Brindemos por una versión más sana, fuerte y llena de energía de mí misma. Lección 9. Vacunas para su destino. Hola Anna, estoy planeando un viaje a un nuevo destino. Quiero asegurarme de conocer los requisitos de viaje y las vacunas necesarias. ¿Algún consejo? Hola John. Es emocionante. Siempre es importante investigar los requisitos específicos de tu destino antes de viajar. Absolutamente. No quiero sorpresas ni complicaciones durante mi viaje. Estar preparado es clave. Comience por consultar los sitios web oficiales del gobierno o póngase en contacto con la embajada del país que está visitando. Proporcionan información actualizada sobre los requisitos de ingreso. Buena idea, me aseguraré de comprobar esas fuentes para recopilar información precisa y fiable. Además, averigüe si hay alguna vacuna específica recomendada o requerida para los viajeros que vayan a ese destino. Eso es crucial. Quiero dar prioridad a mi salud y seguridad al explorar nuevos lugares. Consulte con su proveedor de atención médica o con una clínica de salud para viajeros para asegurarse de que está al día con las vacunas de rutina y para recibir cualquier vacuna específica relacionada con el viaje. Definitivamente lo haré. Es importante tomar las medidas necesarias para protegerme a mí y a los demás. Además, considera comprar un seguro de viaje que cubra los gastos médicos. Es mejor estar preparado para cualquier situación imprevista. Tienes razón, el seguro de viaje me brinda tranquilidad y garantiza que cuente con apoyo en caso de que surja alguna emergencia médica. No olvides empacar un pequeño botiquín de primeros auxilios con artículos esenciales como curitas, analgésicos y cualquier medicamento necesario. Es un buen recordatorio. Siempre es aconsejable tener a mano los suministros médicos básicos, por si acaso.
Otro aspecto importante es familiarizarse con las costumbres y normas culturales locales para garantizar una experiencia de viaje respetuosa y positiva. Absolutamente. Respetar la cultura y las tradiciones locales es esencial para un viaje significativo y agradable. Por último, mantente informado sobre cualquier aviso o advertencia de viaje para tu destino. Es importante que priorices tu seguridad en todo momento. Lo tendré en cuenta. La seguridad es mi principal prioridad, y me aseguraré de mantenerme al día sobre cualquier aviso de viaje. Genial. Con una planificación y preparación cuidadosas, su viaje será tranquilo y memorable. Disfruta de tu aventura de viaje. Gracias. Agradezco tu orientación y tus mejores deseos. Me entusiasma embarcarme en este nuevo viaje con confianza y conocimiento. Lección 10. Búsqueda de hoteles. Hola Anna, estoy planeando mi viaje y necesito encontrar un hotel. Estoy buscando algo a un precio moderado. ¿Alguna sugerencia sobre cómo presupuestar el hotel? Hola John. Encontrar un hotel a un precio razonable es una forma inteligente de administrar sus gastos de viaje. Exploremos algunas opciones. Gracias. Quiero lograr un equilibrio entre comodidad y asequibilidad. ¿Algún consejo sobre por dónde empezar mi búsqueda? Empieza por navegar por sitios web o aplicaciones de viajes que ofrecen ofertas y descuentos en hoteles. Suelen tener filtros para ayudarte a encontrar alojamientos que se ajusten a tu presupuesto. Es una idea genial. Me aseguraré de utilizar esos filtros para reducir mis opciones. Otra opción es considerar la posibilidad de alojarse en zonas menos turísticas. Los hoteles ubicados lejos de las atracciones populares tienden a ser más económicos. Buen punto. Explorar áreas menos concurridas también puede brindar una experiencia más auténtica del destino. No olvides leer las reseñas y comprobar las valoraciones de los hoteles antes de hacer una reserva. Esto le dará una idea de la calidad y el servicio que ofrecen. Absolutamente. Las reseñas pueden proporcionar información valiosa y ayudarme a tomar una decisión informada. Considera la posibilidad de reservar directamente en el sitio web del hotel o llamarlos directamente. A veces, tienen promociones o descuentos especiales que no están disponibles en otros lugares. Lo tendré en cuenta. Las reservas directas pueden ahorrarme algo de dinero extra y ofrecer más flexibilidad. Si estás abierto a ello, también puedes explorar opciones de alojamiento alternativas, como casas de huéspedes, hostales o alquileres vacacionales. A menudo ofrecen opciones económicas. Es una gran sugerencia. También analizaré esas opciones para ver si se ajustan a mis preferencias y presupuesto. Por último, sé flexible con las fechas de tu viaje. Los precios pueden variar según la época del año o el día de la semana. Considera viajar fuera de la temporada alta para obtener mejores ofertas. Definitivamente lo consideraré. Ser flexible con mis fechas de viaje podría ayudarme a encontrar tarifas más asequibles. Recuerde llevar un registro de su presupuesto de alojamiento y asignar los fondos en consecuencia. Es importante mantenerse dentro de los gastos planificados. Tienes razón, presupuestar el alojamiento me ayudará a gestionar mis gastos generales de viaje de forma eficaz.
Lección 11. Técnicas de relajación para dormir bien. Hola Anna, hoy he tenido un día estresante. Oh, qué lástima. ¿Hiciste algo para relajarte antes de dormir? Hola John. Lamento oír eso. Relajarse antes de dormir es esencial para dormir bien por la noche. Exploremos algunas técnicas. Gracias. Me vendría bien un poco de relajación para relajarme y recargarme. ¿Qué sugieres? Considera la posibilidad de practicar ejercicios de respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz, mantén la posición durante unos segundos y exhala por la boca. Puede ayudar a calmar la mente y relajar el cuerpo. Eso suena simple pero efectivo. Lo probaré esta noche y veré si me ayuda a relajarme. Otra técnica es la relajación muscular progresiva. Empieza por tensar y luego liberar cada grupo muscular del cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Promueve la relajación física y mental. He oído hablar de esa técnica antes, pero nunca la he probado. Definitivamente lo intentaré esta noche. Crear una rutina para dormir también puede indicarle al cuerpo que es hora de relajarse. Considera la posibilidad de realizar actividades como leer un libro, escuchar música relajante o tomar un baño caliente. Son excelentes sugerencias. Intentaré incorporar algunas de esas actividades en mi rutina nocturna. Limitar la exposición a las pantallas antes de dormir también es crucial. La luz azul que emiten los dispositivos puede interrumpir el sueño. En su lugar, intenta leer un libro físico. Me aseguraré de mantener mi teléfono alejado de la cama. Leer un libro parece una mejor manera de relajarse. También es importante crear un ambiente cómodo para dormir. Asegúrese de que su habitación esté fresca, oscura y silenciosa. Considera usar tapones para los oídos o una máscara para los ojos si es necesario. Lo tendré en cuenta. Un entorno propicio para dormir puede marcar una gran diferencia en la calidad de mi sueño. Evite consumir cafeína o comidas pesadas cerca de la hora de acostarse. Opta por un refrigerio ligero si tienes hambre y elige té de hierbas en lugar de café o bebidas con cafeína. Buen punto. Tendré en cuenta mi consumo de cafeína y optaré por opciones más saludables antes de acostarme. Por último, intenta practicar la atención plena o la meditación antes de dormir. Puede ayudar a calmar la mente y a liberar cualquier estrés o preocupación persistentes. He escuchado cosas geniales sobre la atención plena. Exploraré algunas prácticas de meditación guiada que me ayudarán a relajarme antes de acostarme. Con estas técnicas de relajación, podrás relajarte y preparar tu cuerpo para una noche de sueño reparador. Te deseo noches tranquilas. Gracias. Agradezco tus útiles consejos. Tengo muchas ganas de implementar estas técnicas y disfrutar de una buena noche de sueño. Lección 12. Las redes sociales y el intercambio de fotos. Hola Anna, ¿has visto las fotos que publiqué hoy en las redes sociales? Hola John. Sí, lo hice. Tus fotos se ven increíbles. ¿Dónde se tomaron? Gracias. Esas fotos fueron tomadas durante mi reciente viaje de senderismo en las montañas. El paisaje era impresionante. Vaya, las montañas se ven impresionantes.
Me encanta cómo has capturado la belleza natural. Debe haber sido una experiencia increíble. Realmente lo fue. Estar rodeado del esplendor de la naturaleza fue refrescante y rejuvenecedor. Me alegra poder compartirlo a través de mis fotos. Tus fotos definitivamente evocan una sensación de tranquilidad y aventura. Casi podías sentir el aire fresco de la montaña con solo mirarlos. Estoy encantado de que las fotos transmitan la esencia de la experiencia. Quería transportar a la gente a las montañas, aunque solo fuera por un momento. Misión cumplida. Tus fotos me inspiraron a planificar mi propio viaje de senderismo. ¿Algún consejo para capturar excelentes fotos? Absolutamente. Cuando tome fotos al aire libre, preste atención a la iluminación. La hora dorada, el periodo poco después del amanecer o antes del atardecer, proporciona una luz suave y cálida para obtener hermosas fotografías. Es un consejo fantástico. Me aseguraré de planificar mis sesiones de fotos durante la hora dorada para realzar la belleza natural. Además, prueba diferentes ángulos y perspectivas para añadir profundidad e interés a tus fotos. Experimenta con diferentes composiciones y técnicas de encuadre. Lo tendré en cuenta. Es importante ser creativo y pensar de forma innovadora a la hora de capturar momentos memorables. No olvides editar tus fotos antes de compartirlas. Los ajustes sencillos, como el brillo, el contraste y la saturación, pueden marcar una diferencia significativa. Me alegra que hayas mencionado la edición. A menudo paso por alto ese paso. Me aseguraré de mejorar mis fotos antes de publicarlas. Otro consejo es interactuar con tu audiencia. Responda a los comentarios y mensajes y demuestre su agradecimiento por su apoyo. Crea una sensación de conexión y comunidad. Construir conexiones es esencial. Me esforzaré por interactuar con mis seguidores y crear interacciones significativas. Por último, recuerda tener en cuenta la configuración de privacidad y seguridad en las plataformas de redes sociales. Ajusta tu configuración para controlar quién puede ver tus fotos e información personal. Es un recordatorio importante. Proteger nuestra privacidad en línea es crucial en la era digital actual. Me aseguraré de que mi configuración de privacidad esté en su lugar. Si sigue estos consejos, podrá capturar y compartir sus experiencias de manera eficaz, al mismo tiempo. Mantener una presencia en línea segura y atractiva. Sigue compartiendo tus aventuras. Lección 13. Acomodación y consejos finales. Hola Anna, he estado buscando opciones de alojamiento para nuestro próximo viaje. ¿Tienes alguna recomendación? Hola John. Claro, puedo ayudar. ¿Qué tipo de alojamiento buscas? ¿Hoteles, hostales o quizás algo más exclusivo? Estoy abierto a diferentes opciones. La comodidad y la conveniencia son importantes. ¿Alguna sugerencia para encontrar las mejores ofertas? Una forma de encontrar buenas ofertas es comparando precios en diferentes sitios web de reservas. Sitios web como Booking.com y Airbnb ofrecen una amplia gama de opciones. Es una buena idea. Me aseguraré de comparar precios y leer las reseñas para tomar una decisión informada. Otra opción es considerar la posibilidad de alojarse en una casa de huéspedes local o en un bed and breakfast. Puede proporcionar una experiencia más auténtica y la oportunidad de interactuar con los lugareños.
Alojarse en una casa de huéspedes suena interesante. Sería bueno experimentar la cultura local de primera mano. Definitivamente. Además, las casas de huéspedes suelen ofrecer un servicio personalizado y consejos de expertos sobre las atracciones locales y las joyas ocultas. Esa es una gran ventaja. Consideraré reservar una casa de huéspedes para aprovechar al máximo nuestro viaje. Por último, ¿algún otro consejo para garantizar una experiencia de viaje agradable y sin problemas? Empaca de forma ligera e inteligente. Lleve solo prendas esenciales y versátiles que se puedan mezclar y combinar para diferentes atuendos. Es un consejo valioso. Viajar con una maleta más ligera puede hacer que su viaje sea más cómodo y sin complicaciones. Además, asegúrese de tener todos los documentos de viaje necesarios en regla, incluidos los pasaportes, las visas y las vacunas necesarias. Absolutamente. Es fundamental comprobar toda la documentación con suficiente antelación para evitar complicaciones de última hora. Y no olvides tener un plan de respaldo. Pueden surgir situaciones inesperadas, por lo que es bueno estar preparado y ser flexible. Buen punto. Tener planes de contingencia puede ayudarlo a superar cualquier circunstancia imprevista y minimizar el estrés. Por último, sumérjase en la cultura local y respete las costumbres y tradiciones de los lugares que visite. No podría estar más de acuerdo. Adoptar la cultura local mejora la experiencia de viaje y fomenta las interacciones positivas con los lugareños. Siguiendo estos consejos, estaremos bien preparados y listos para disfrutar nuestro viaje al máximo. Gracias por tu ayuda. Lección 14. Llevar bolsas reutilizables. Hola Anna, solo quería recordarte que cuando vayas de compras, no olvides traer bolsas reutilizables para la compra. Hola John. Gracias por el recordatorio. El uso de bolsas reutilizables es un hábito importante para reducir los residuos plásticos. Siempre las tengo a mano. Es genial escuchar eso. Al usar bolsas reutilizables, podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente y minimizar el plástico de un solo uso. Absolutamente. Es un cambio pequeño que puede tener un efecto significativo a largo plazo. Además, las bolsas reutilizables son más resistentes y pueden transportar más artículos. Eso es cierto. Son duraderas y pueden soportar cargas más pesadas sin riesgo de que se rompan. Hace que la compra de comestibles sea mucho más cómoda. Y el uso de bolsas reutilizables no solo se aplica a los alimentos. Siempre que voy a comprar ropa u otros artículos, también llevo mis propias bolsas. Es un hábito fantástico. Podemos extender el uso de bolsas reutilizables a todas nuestras actividades de compra, reduciendo la necesidad de bolsas de plástico o papel. Exactamente, se trata de ser conscientes de nuestro consumo y tomar decisiones sostenibles. Las bolsas reutilizables son un paso simple pero impactante. Otro beneficio es que algunas tiendas ofrecen incentivos para usar bolsas reutilizables, como descuentos o puntos de fidelidad. Es una situación en la que todos ganan. Eso es una ventaja adicional. Ahorrar dinero sin dejar de ser consciente del medio ambiente parece una gran oferta. Estaré atento a esos incentivos.
Además, las bolsas reutilizables vienen en varios tamaños y diseños, lo que te permite expresar tu estilo personal sin dejar de ser respetuosas con el medio ambiente. Eso me encanta. Es una forma de añadir un toque de personalidad a nuestra rutina de compras y mostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad. Absolutamente. Al incorporar bolsas reutilizables en nuestra vida diaria, podemos inspirar a otros a adoptar también hábitos más ecológicos. Es importante crear conciencia y alentar a otros a hacer un cambio positivo. Juntos, podemos marcar la diferencia. No cabe duda de ello. Sigamos aportando nuestras bolsas reutilizables y prediquemos con el ejemplo. Nuestras pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. Me alegro de que estemos en la misma página. Sigamos con el buen trabajo e inspiremos a otros a unirse a nosotros en este viaje ecológico. Definitivamente. Juntos, podemos contribuir a un futuro más sostenible. Gracias por tener cuidado de traer bolsas reutilizables. Lección 15. Comprar alimentos. Hola Anna, ¿has comprado alguna vez en esa nueva tienda de abarrotes de la ciudad? Hola John. Sí, lo he hecho. Tienen una gran selección y productos de buena calidad. Es bueno saberlo. Siempre estoy buscando una tienda con productos frescos y una variedad de opciones. Absolutamente. Esta tienda también tiene una amplia gama de frutas, verduras y productos orgánicos. Eso es fantástico. Prefiero comprar productos orgánicos siempre que sea posible. Es importante priorizar nuestra salud y el medio ambiente. Estoy totalmente de acuerdo. Los alimentos orgánicos están libres de pesticidas dañinos y promueven prácticas agrícolas sostenibles. Además de productos orgánicos, ¿también tienen otros productos comestibles como productos lácteos y productos básicos de la despensa? Sí, lo hacen. Tienen una sección de productos lácteos bien surtida con una variedad de opciones de leche, queso y yogur. Y el pasillo de su despensa tiene de todo, desde pasta hasta especias. Eso es práctico. Es bueno tener todo en un solo lugar en lugar de ir a varias tiendas. Definitivamente. Ahorra tiempo y hace que las compras de comestibles sean más eficientes. Por cierto, ¿proporcionan bolsas de papel o plástico al momento de pagar? No, en realidad alientan a los clientes a traer sus propias bolsas reutilizables. Es parte de su compromiso de reducir los residuos plásticos. Es genial escuchar eso. He estado intentando ser más consciente del medio ambiente, y el uso de bolsas reutilizables es un cambio pequeño pero impactante. Absolutamente. Cada pequeño paso cuenta cuando se trata de proteger nuestro planeta. Me aseguraré de llevar mis bolsas reutilizables la próxima vez que vaya de compras allí. Gracias por el aviso. De nada. Es importante crear conciencia y fomentar las prácticas sostenibles. Definitivamente. Hagamos nuestra parte para marcar una diferencia positiva. Gracias por la información. Lección 16. Respetar la privacidad. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en lo importante que es respetar la privacidad de los demás? Hola John. Absolutamente.
Respetar la privacidad es crucial para mantener relaciones saludables y generar confianza. Eso tiene sentido. Todos merecen su espacio personal y sus límites. Exactamente, es fundamental pedir consentimiento y respeto cuando alguien prefiere mantener en privado cierta información o aspectos de su vida. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos evitar inmiscuirnos en los asuntos personales de alguien sin su permiso. Definitivamente. Se trata de ser considerado y comprender que cada persona tiene diferentes niveles de comodidad cuando se trata de compartir datos personales. ¿Correcto? Respetar la privacidad también significa no difundir rumores o chismes sobre los demás. Absolutamente. Debemos abstenernos de hablar de los asuntos privados de alguien a menos que ellos mismos compartan voluntariamente esa información. Creo que es importante establecer una comunicación abierta y establecer límites con nuestros amigos y seres queridos con respecto a lo que nos sentimos cómodos compartiendo. No podría estar más de acuerdo. Las relaciones saludables se basan en la confianza, y respetar la privacidad es un aspecto fundamental para ello. Además de los asuntos personales, la privacidad también se extiende a los espacios digitales y las interacciones en línea. Tienes toda la razón. Es crucial proteger nuestra privacidad en línea siendo cautelosos con la información que compartimos y garantizando que nuestras cuentas en línea estén seguras. Es un punto importante. Debemos ser conscientes de nuestra huella digital y tomar medidas para proteger nuestros datos personales. Definitivamente. La privacidad es algo que debemos valorar y proteger, tanto en nuestra vida física como virtual. Absolutamente. Respetar la privacidad de los demás crea un entorno seguro y cómodo para todos. Acordado. Fomenta la confianza y fortalece nuestras relaciones con los demás. Hagamos un esfuerzo consciente por respetar la privacidad en nuestras interacciones y alentemos a los demás a hacer lo mismo. Estoy contigo en eso. Respetar la privacidad es un signo de madurez y empatía. Bien dicho. Sigamos priorizando y defendiendo el valor de la privacidad en nuestra vida diaria. Lección 17. Llevar alegría a los niños. Hola Anna, ¿tienes alguna idea sobre cómo podemos alegrar a nuestros hijos? Hola John. Absolutamente. Hay muchas maneras en las que podemos crear felicidad y experiencias memorables para los niños. Eso es genial. Una idea que me viene a la mente es organizar un día lleno de diversión en el parque. Eso suena fantástico. Pueden jugar en los columpios, deslizarse por los toboganes y hacer un picnic juntos. Sí, las actividades al aire libre como esas siempre les hacen sonreír. Otra idea es tener una noche de cine con sus películas y bocadillos favoritos. Es una idea genial. Disfrutarán del ambiente acogedor y de la emoción de ver películas juntos. Otra idea podría ser organizar una búsqueda del tesoro en el patio trasero. Será una actividad divertida y atractiva para ellos. Absolutamente. Les encantará buscar tesoros escondidos y resolver pistas. ¿Qué tal hornear galletas o magdalenas con ellos? Es una excelente manera de crear lazos y crear deliciosos manjares juntos.
Es una idea maravillosa. Disfrutarán del proceso de mezclar los ingredientes y decorar los productos horneados. ¿Qué tal una noche de juegos en familia? Podemos jugar juegos de mesa o de cartas, creando una competencia amistosa y muchas risas. Me encanta esa idea. Es una oportunidad perfecta para pasar tiempo de calidad juntos y crear recuerdos duraderos. También podemos planificar una excursión de un día a un zoológico o parque de atracciones cercano. Estarán encantados de ver animales o disfrutar de emocionantes atracciones. Eso suena increíble. Explorar nuevos lugares y vivir nuevas experiencias siempre es emocionante para los niños. Y no olvidemos el poder de la narración. Leerles sus libros favoritos o crear nuestras propias historias puede despertar su imaginación. Absolutamente. Las historias tienen la capacidad de transportar a los niños a mundos mágicos y despertar su creatividad. Por último, podemos organizar un pequeño proyecto de arte donde puedan pintar, dibujar o crear manualidades. Hará que su creatividad brille. Me encanta esa idea. Los proyectos de arte les permiten expresarse y divertirse con colores y materiales. Estas ideas seguramente traerán alegría y crearán hermosos recuerdos para nuestros hijos. No podría estar más de acuerdo. Hagamos un esfuerzo por llevar la felicidad a sus vidas y apreciar estos momentos. Absolutamente. Ver sus sonrisas y risas es la mayor recompensa. Hagamos que suceda. Lección 18. Mantenerse flexible en las rutinas. Hola Anna, he estado pensando que también es importante ser flexibles en nuestras rutinas. ¿Qué opinas? Hola John. Absolutamente. Estar abiertos a los ajustes y cambios en nuestras rutinas diarias puede aportar muchos beneficios. Eso es inteligente. Nos permite adaptarnos a situaciones inesperadas y encontrar nuevas oportunidades. Definitivamente. La flexibilidad nos ayuda a mantener un estilo de vida equilibrado y menos estresante. Es verdad. Cuando somos demasiado rígidos en nuestras rutinas, es posible que nos perdamos experiencias emocionantes o un crecimiento personal. Absolutamente. Al adoptar la flexibilidad, podemos dar la bienvenida a nuevas ideas y perspectivas a nuestras vidas. Ese es un gran argumento. La flexibilidad también nos permite responder mejor a las necesidades de quienes nos rodean. Si nos permite ser más comprensivos y adaptarnos mejor a las circunstancias cambiantes de nuestros seres queridos. Es importante lograr un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad en nuestras rutinas. Estoy totalmente de acuerdo. Tener una estructura básica proporciona estabilidad, mientras que la flexibilidad permite la espontaneidad y el crecimiento. Estar abiertos al cambio también nos ayuda a desarrollar la capacidad de resolución de problemas y la adaptabilidad. Absolutamente. Fomenta la resiliencia y la capacidad de superar los desafíos de la vida. La flexibilidad en las rutinas también puede conducir a un aumento de la creatividad y la innovación. Eso es cierto. Romper con una rutina rígida puede inspirar nuevas ideas y enfoques.
Es importante escuchar nuestras propias necesidades y ajustar nuestras rutinas en consecuencia. Si la autoconciencia desempeña un papel crucial a la hora de reconocer cuándo es necesario realizar cambios. Y no olvidemos la importancia del cuidado personal. Ser flexibles nos permite priorizar nuestro bienestar. Absolutamente. Es esencial dedicar tiempo a la relajación, los pasatiempos y las actividades que nos brindan alegría. La flexibilidad en las rutinas también puede ayudarnos a encontrar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Eso es correcto. Nos permite asignar el tiempo al trabajo, la familia y los intereses personales de manera más eficaz. En general, mantenernos flexibles en nuestras rutinas nos permite llevar una vida más satisfactoria y dinámica. No podría estar más de acuerdo. Aceptemos la flexibilidad y demos la bienvenida a las posibilidades que ofrece. Absolutamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y estar abierto a la naturaleza siempre cambiante de la vida. Hagamos un esfuerzo por mantenernos flexibles y adaptables, creando un viaje más enriquecedor y vibrante. Bien dicho. Brindemos por una vida flexible y plena. Lección 19. Construir confianza. Hola Anna, una forma de fomentar la confianza es fomentar los comentarios abiertos y honestos. Hola John. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando las personas se sienten escuchadas y valoradas, la confianza comienza a florecer. Exactamente, es importante crear un entorno en el que todos se sientan cómodos al compartir sus ideas. Al escuchar activamente y considerar diferentes perspectivas, podemos generar confianza y fortalecer las relaciones. No podría estar más de acuerdo. La retroalimentación constructiva es crucial para el crecimiento personal y profesional. Nos ayuda a identificar áreas de mejora y fomenta el aprendizaje y el desarrollo continuos. Eso es correcto. Cuando enviamos comentarios, es importante centrarse en el comportamiento o la acción, en lugar de en la persona. Absolutamente. Al separar el comportamiento del individuo, promovemos una conversación más positiva y productiva. Además, es esencial ser específico y dar ejemplos al dar comentarios. Hace que sea más procesable. La retroalimentación específica ayuda a la persona a entender lo que hizo bien o las áreas en las que puede mejorar. También es importante proporcionar comentarios de manera oportuna. Permite una reflexión inmediata y una corrección del rumbo. Sí, es posible que los comentarios retrasados no tengan el mismo impacto o relevancia. La puntualidad es clave. Otro aspecto de fomentar la confianza es estar abiertos a recibir comentarios nosotros mismos. Eso es cierto. Los comentarios positivos demuestran que valoramos las perspectivas de los demás y estamos comprometidos con el crecimiento. Es importante escuchar con atención sin ponerse a la defensiva o desdeñar los comentarios recibidos. La escucha activa demuestra respeto y crea un espacio seguro para una comunicación abierta y honesta. Exactamente, cuando escuchamos activamente, demostramos que valoramos la opinión de la otra persona y que estamos dispuestos a aprender. Además, reconocer y apreciar los comentarios que recibimos ayuda a generar confianza y buena relación.
Absolutamente. Expresar gratitud demuestra que valoramos el esfuerzo y el coraje que se necesitan para ofrecer comentarios. La confianza es la base de las relaciones sólidas, tanto a nivel personal como profesional. Al fomentar la retroalimentación abierta y honesta, creamos un entorno propicio para la confianza y el crecimiento. La confianza permite la colaboración, la innovación y la creación de equipos sólidos. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos los involucrados. A través de una comunicación abierta y la voluntad de dar y recibir comentarios, podemos fortalecer la confianza y lograr grandes cosas. Estoy de acuerdo, generar confianza lleva tiempo, pero es una inversión que vale la pena en cualquier relación u organización. La confianza es la base de las conexiones significativas y fomenta un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Sigamos fomentando la retroalimentación abierta y honesta en nuestras interacciones y observemos cómo florece la confianza.